Es decir, si yo no tengo esa constancia, esa disciplina, es imposible que nosotros podamos conseguir y recoger los frutos que nosotros deseamos. Tenemos que luchar día a día para tener un buen éxito, correcto. Es decir, si nosotros ya la clase pasada, esta es la tercera clase que se ven, que están conmigo y he notado que tienen mucho entusiasmo, mucha actitud, tienen las ganas de seguir adelante. Es una sala que siempre hay una constancia, un número de estudiantes. Es decir, me comprometo a conectarme, a escuchar a la profesora, a aprender cada día de ella. Hora y media conmigo todos los sábados. No es un trabajo duro, pero sí tengo nuevos conocimientos, aprendo cada día más. Y para mí no voy a desmeritar las otras áreas, para nada, pero esta es una de las más importantes para la evaluación del ICFES, esta, lectura crítica. Porque si no sabemos leer, interpretar y argumentar, es imposible que nosotros en competencia ciudadana podamos leer un texto e interpretar el texto. Es imposible que en biología o en ciencias naturales ustedes le coloquen un texto, es imposible que respondan una pregunta si no saben interpretar, comprender y argumentar, proponer. ¿Listo? Y así sucesivamente. La única que no va ligada a la lectura crítica es inglés. Y como es una segunda lengua, tiene que existir. Es muy parecida a la gramática, inglés, y tienen texto, solamente que también tienen que saber interpretar, comprender y proponer, pero lo hacen de diferente lengua, pero también va muy ligada. No es matemática. Matemática definitivamente no tiene nada que ver con la lectura crítica. Sin embargo, si ustedes, una de las competencias que es interpretar, le colocan un problema matemático y si no saben interpretar lo que les están diciendo, lo que les están preguntando, no van a poder responder. ¿Listo? Entonces, directamente la matemática no está tan ligada a la lengua castellana o a la lectura crítica, pero sí, tiene mucho que ver. Es decir, para mí, el área fundamental para la prueba y ganarla es esta. ¿Sí? Entonces, sé que nosotros a veces nos cansamos de leer, pero tenemos que tener la actitud, que fue lo que nosotros tenemos, fue lo que desde un principio yo les dije que teníamos que tener en cuenta. Ustedes saben que la clase se divide en 4 capítulos, ¿listo? Bueno, ya hicimos la bienvenida, ya le dimos gracias a Dios, ya hablamos de la frase motivadora, primer capítulo de la clase. Lluvia de ideas. Quiero preguntarles, ¿cuántos tipos de texto existen? ¿Cuántos tipos? Según la intención del escritor, de quien escribe el texto, o quien inventa una imagen, o quien recrea una historieta, o quien hace un aviso publicitario. Siempre tenemos que tener en cuenta cuál es la intención de esa persona al momento de crear un texto, ya sea continuo o discontinuo. Primer capítulo, lluvia de ideas, que saben ustedes acerca del tipo de texto según su intención. Segundo capítulo, vamos a contextualizar y vamos a llevar a la práctica esos conocimientos que tenemos acerca del tipo de texto. O sea, es más, yo les voy a explicar, les voy a decir cuál es el tipo de texto según la intención del escritor, no del lector, ¿sí? Porque el lector es quien lee lo que ya está escrito, quien analiza lo que está viendo. La intención es quien lo crea. Segundo capítulo. Tercer capítulo, vamos a seguir con el texto continuo. No lo voy a soltar todavía hasta que no pongamos en práctica la intención. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar una imagen. Voy a proyectarles una imagen y por medio de esa imagen ustedes me van a decir sí, qué tipo de texto es y cuál es la intención comunicativa que existe según quien la crea o quien escribe. ¿Listo? Ustedes van a analizar la imagen y por último socializamos. Quedamos con un punto pendiente o de la socialización de la clase anterior, pero creo que quedó un poco clara cuál era, en qué terminaba el debate que hicimos. Voy a hacer un recuento rapidito de lo que era y es que nosotros
si estamos debatiendo en una mesa con 3 tipos de envases diferentes de una cerveza, todos nos vamos a emborrachar al mismo tiempo. Que uno va a ir al baño más que otro es distinto, ¿listo? Pero cuando Bavaria hace la cerveza, ellos tienen grandes contenedores donde suministran ese líquido y a esos grandes contenedores le suministran una cierta cantidad de porcentaje de alcohol. No que porque el contenedor no, va el mismo 6% de alcohol a ese contenedor que me permite a mí tener en cada uno de los envases, aunque sea de diferente tamaño, tomar el 6% de alcohol en cualquiera de los tamaños. Uno tiene más volumen de líquido, es decir, yo que me estoy tomando la que es más grande, voy a ir más al baño, sí, voy a ir más al baño. El que se está tomando la pequeña, no hay una demanda de líquido en mi organismo, por lo tanto yo asimilo más, pero estoy tomando el mismo grado de alcohol. Voy a dar un espacito para que me digan quién me refuta esa idea. ¿Quién me refuta esa idea? A ver, de lo que yo acabo de decir. Eso fue ya lo general, ¿sí? La explicación que yo les estoy dando a partir de la imagen que yo les mostré la vez pasada. Sí, pero es que ya es correcta esa afirmación. ¿Cómo, Harold? Que para mí ya es correcta esa afirmación, entonces como contradecir algo que Ok, yo creo. listo. ¿Por qué? Gracias, Josué. Ya voy a intentar compartir. Mientras voy escuchando a los compañeritos, a los estudiantes, para ver quién me refuta esa idea o quién está de acuerdo. Es decir, están tomando un punto de vista, ya sea positivo, o sea, me están criticando, ya sea de forma positiva o negativa. Es decir, dice, profe, yo no estoy de acuerdo con usted. No, porque yo soy la profesora, porque ya yo analicé la imagen, porque ya yo sé cuál es la respuesta correcta. No, ¿listo? Pero si yo tengo una forma de interpretación distinta y si de pronto ya yo he consumido cierto tipo de alcohol, entonces alguien que me refute de pronto la idea. Quizás todos no se emborrachan al mismo tiempo, ya que cada persona tiene una asimilación diferente del alcohol. Cada organismo funciona diferente. Es decir, no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Plante otro punto de Aunque vista mi ya. organismo, en qué momento mi organismo asimila el alcohol? En el tipo de reacción que yo tengo al momento de estar embriagada. Es la única diferencia. ¿Sí? Ahora, yo dije, con, no nos vamos a meter con que si yo tomo todos los fines de semana y voy a departir en una mesa con una persona que toma una vez al mes, obvio, yo voy a aguantar más, pero mi organismo está recibiendo el mismo porcentaje de alcohol, aunque yo no me vea borracha, que la otra persona que toma una vez al mes y yo tomo todos los días, todos los sábados. Mi cuerpo está recibiendo el mismo porcentaje de alcohol que aquella persona que solamente toma una vez al mes. No es porque Vamos a la persona embriagar. está más, no es Sí, porque la sí, te otra escucho. persona está más acostumbrada a que el organismo le entre alcohol. ¿Cómo? ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Le estoy preguntando. Vuelvo a preguntarme. Profe, que si no es porque la otra persona está más acostumbrada a que el cuerpo le entre el alcohol, ¿sí me entiende? El organismo ya está acostumbrado. En cambio, la otra persona no está acostumbrada. Es decir, un ejemplo, Profe, Luisa. no Tú sé, tomas. Sí, dígame. profe, yo estoy en contra de lo que usted dice, no sé. Bueno, ya te Pues ya se puede. respondo a Luisa y ya y debatimos un momento. Luisa, aunque yo esté acostumbrada a salir todos los sábados, aunque yo lo esté, y tú no, nosotros vamos a recibir el mismo porcentaje de alcohol en el organismo. ¿Cuál es la única diferencia? Tu consecuencia, tus acciones estando embriagada y las mías son diferentes. Pero mi cuerpo, mi sangre tiene el mismo porcentaje de alcohol que tú. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que dije? ¿Quién se embriaga primero? Todos nos embriagamos. Solamente que hay personas que no se les nota estar embriagadas, ¿sí o no?
Pues papá sí. tomaba todos los fines de semana y me parecía. Pero yo me tomo 5 cervezas y a mí sí se me nota en la mirada, se me nota en el rostro, se me pone raro. No, ya, si fui arreglada, ya a las 5 cervezas ya yo estoy como si estuviera en mi casa, ¿sí? Es decir, los efectos del alcohol repercuten en mí de una forma distinta. ¿Listo? Ahora, Johan, cuéntame por qué no estás de acuerdo conmigo. Profe, porque, o sea, el 6% de alcohol que puede haber, pues, si no me equivoco, estamos utilizando el ejemplo que hay 6% de alcohol en, en una botella de cerveza, es que significa que por ¿Sí? cada 100 mililitros es un 6% de alcohol que hay en cada 100 mililitros. Entonces, yendo por esa lógica, Uh-huh. por cada 100 mililitros habrían otros 6% de alcohol. Y usted sabe que cuando el alcohol entra al cuerpo, se queda cierta cantidad en la sangre y uno se emborracha por la cantidad de alcohol que vaya consumiendo. Entonces habría más cantidad en una botella de 1 litro que en una de 250 mililitros, porque lo que emborracha es la cantidad. Porque bueno, si fuera así, uno se emborracharía desde la primera botella de cerveza, pero necesita cantidad y cantidad para quedar ebrio. Entonces, ya que en la pequeña, hagamos de cuenta que es de 250 mililitros, se toma 10. En otra que tiene más cantidad, básicamente se emborracharía como más. Y incluso se emborracharían sí al mismo tiempo, pero el que toma la botella más grande se emborracharía más que el que tomó la botella pequeña. Vuelvo a repetir. Cuando me estabas dando tu argumento, en cierta parte te contradeciste, ¿cierto? En cierta parte. Es decir, tomamos una canillona y la canillona, ojalá, yo no sé por qué no tengo la diferencia de en cada una de los contenedores, de los envases diferentes que hay de cerveza, les voy a poner la tarea, en cada una hay el mismo porcentaje de alcohol, ya sea grande o sea pequeño. Solamente que existe un volumen distinto de líquido, más no de alcohol. ¿Sí? Buenos días, señor. Sí, buenos días. Bueno, yo estoy aparte de esto, pero lo que dice el muchacho está bien errado. Yo opino algo. Todo ser humano Sí. no tiene la misma contextura. Todo ser humano no tiene la misma contextura. Depende cómo tome, digamos, usted tiene la misma contextura. Usted dice su papá bebe, pero no parece, ¿verdad? Normal. Uh-huh. Usted bebe y usted en un poco tiempo se emborracha, porque no tiene las mismas defensas que tiene su papá. ¿Ya me entendió? Si usted tiene las defensas Sí. bajas, lógico, se emborracha. Pero si su papá tiene las defensas altas, imposible de emborracharse. Eso no tiene que ver el igual de alcohol que tome. ¿Ya me entendió? O sea, la persona crea anticuerpos, ¿cierto? Claro, vida, Antes así de es. la cerveza. Claro. Escúchenme. Siento que existe un tipo de interpretación. Se están yendo, o sea, están siendo general al momento de mi argumento. O sea, yo estoy dando un argumento y estoy haciendo forma general. General, exactamente. No importa la capacidad que tenga la persona para aguantar licor, para aguantar alcohol, no importa, ¿sí? No importa, yo me puedo sentar con exactamente. una persona con la misma canasta de cerveza que la otra, con diferente tamaño, y Claro. voy a recibir el mismo porcentaje de alcohol en mi sangre. Siento que yo me voy a ver distinta y la persona que está allá está parada, pero con el mismo porcentaje de alcohol en mi sangre. Porque tiene la defensa baja, no se autoalimenta bien. Si se alimentara bien, tuviera... Okay. ¿Ya me entendió? Ok, sí, claro que sí. Tú me estás dando del lado a mí, ¿cierto? Claro, porque hoy en día la gente que le da COVID, claro, la gente no le da COVID no es porque no se alimenta bien. Hoy en día el ser humano o la juventud come comida chatarra, gaseosa, papita, pero si se alimentara, digamos, con comidas nutrientes como sopa, plátano, yuca, ya me entendió, comida, lo que se dice, la palabra comida, los anticuerpos no se debilitarían. ¿Ya? Además, cuando una persona toma alcohol, ¿qué son los síntomas? Se le duerme el cuerpo, se le duerme la carne.
Por eso es que hoy en día el ser humano se emborracha más que el uno que el otro. Bueno, peloteo, que Dios le bendiga. O sea que la persona que estaba hablando no es estudiante, sino que era un padre de familia que estaba escuchando la clase. Dice Juan Sánchez, pero escuché a una mujer. Sí, así es. Sí, bueno, bendiciones. Ah, bueno. Bueno, está bien. Gracias por su aporte. Ok. Bueno, ese es el detalle, que yo quiero ver los diferentes tipos de interpretación que ustedes están teniendo acerca de una intención que tenga un escritor con ustedes. Yo coloco una imagen, cada quien interpretó de diferente manera, yo di mi argumento, pero muchos no están de acuerdo con mi argumento, aunque yo les estoy explicando qué pasa, ¿sí? Es más, lo hice con el jugo y el tipo de azúcar que lleva cada jugo, ¿sí? Es decir, si yo no puedo sacar al momento de licuar todas las sustancias y hacer una sustancia homogénea, yo no voy a quitarle el porcentaje de azúcar del vaso de jugo de mi nena con el que yo me voy a tomar, aunque el mío sea más grande. Estamos tomando el mismo porcentaje porque estamos licuando, haciendo una mezcla homogénea con 1 libra de azúcar en tantos litros de agua, aunque a mí me corresponda más cantidad de líquido que a ella, pero la mezcla es homogénea. La misma cantidad de azúcar que yo estoy tomando se la está consumiendo ella también, ¿o no? Pero venga, yo estoy en esa parte. Ya te lo pongo un ejemplo que me había puesto mi padre hace, bueno, la vez pasada. Ok. Digamos que en una empresa, para poder limpiar unas máquinas, necesitamos hacer una solución de agua al 20% de alcohol, ¿cierto? O sea, necesitamos 100 litros de agua y 20 litros de alcohol, listo, ¿cierto? Ya tenemos la mezcla homogénea, listo. Entonces, no importa, y sacamos un vasito pequeñito de ahí, va a tener el mismo porcentaje de alcohol que el resto. Pero la cantidad de alcohol es la que sí varía. Entonces, no va a ser lo mismo, digamos, tomarse, digamos, bueno, obviamente, no va a tomarse esa cosa, what the fuck, pero todo lo demás. No es lo mismo tomarse un vaso a tomarse, digamos, un litrón de contenido. Por eso yo digo que el que se emborracha más rápido sería la persona que está tomando la cerveza más grande. ¿Está tomando qué? ¿La más grande? Sí. Bueno, ya en este caso, cuando ya veo que tienen diferentes puntos de vista, bueno, ya ahí sí yo tengo que respetarlo, ¿cierto? Aunque le estoy mostrando con argumentos también el por qué no se va a emborrachar uno menos que otro. En el momento de hacer la mezcla homogénea, como le estamos hablando de sal, del jugo y de la cerveza, cada líquido, cada porcentaje de litro o mililitro de agua va a tener el mismo porcentaje de alcohol porque no van a preparar la mezcla en diferentes contenedores. Es decir, tu papá hizo una mezcla, ¿sí? Pero no lo hizo en diferentes contenedores, lo hizo en un contenedor. Si lo hubiese hecho en diferente contenedor, yo digo, sí hay un porcentaje de alcohol distinto, ¿sí? Pero como lo están haciendo en un solo contenedor y se está envasando en diferentes envases, sí tiene el mismo porcentaje de alcohol. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Yo con una botella de alcohol la suministro con 1 litro de agua y yo voy a tener 3 envases distintos aquí y esa mezcla que yo acabo de hacer la voy a envasar en los diferentes tipos de envases. No me van a decir ustedes que en el pequeño va más alcohol que en el grande, cuando la mezcla homogénea ya está. Estamos hablando de cantidad de líquido, más no de cantidad de alcohol, porque ya la mezcla se hizo y el alcohol está disuelto en el mismo tipo de agua. O sea, se hizo la mezcla, se mezcló todo en el mismo porcentaje o los mililitros de agua y al momento de ser envasado, a uno no le va a tocar 3% de alcohol, al otro no le va a tocar 6% de alcohol y al otro no le va a tocar 8% de alcohol porque son diferentes contenedores o envases. La diferencia es que el porcentaje siempre es el mismo, siempre, 20%, ¿cierto? Eso es lo que te estoy diciendo. 20% de alcohol, ese no va a variar en ninguna de las cosas. Pero la diferencia es que como hay más líquido, hay más cantidad de alcohol. Hay más cantidad de líquido, más no de alcohol. Por ende hay más cantidad de alcohol porque estás disuelto. Bueno, aquí ¿sabes? me está levantando. Profe,
Sí. Hagamos de cuenta que vamos a hacer el ejemplo de 100 mililitros y 1000 mililitros. Ujú. En 100 mililitros va a haber 6 mililitros de alcohol. En 1000 mililitros van a haber 60 mililitros de alcohol. O sea, va a ¿Cómo haber vas a hacer mayor cantidad de clases alcohol mixtas? de alguna Discúlpame, otra forma. Johan. Señor, Al disculpe. momento de Ah, perdón, estoy de este acuerdo con mi porcentaje compañero. diferente de alcohol, tienes que hacer la mezcla en diferentes tipos de contenedores. En el de que vas a hacer 100 mililitros, vas a echarle 6% de alcohol. El que tiene 10 mililitros, vas a echarle un 3% de alcohol. Obvio, ahí sí hay diferente alcohol, pero si haces una mezcla, chicos, mire, no quiero que, por favor, vamos a tener ojo, porque están haciendo esa clase de comentarios en el chat. No nos estamos desviando, no podemos desviar de lo que estamos hablando. Vamos a trabajar y vamos a escribir en el chat aportes que vayan de lo que estamos diciendo. ¿Listo? Por favor, no vamos a pelear por política aquí. Estamos hablando de una cosa totalmente distinta. ¿Listo? Valentina y la otra persona que estuvo hablando. Entonces, Josué, ¿me estás escuchando? Josué. Sí, Un señor. momentico, vamos a ver. Estoy escuchando. Josué, están en el chat escribiendo cosas y dicen que no es de la clase de los estudiantes. Sí, dime, si quieres deseándome las diapositivas que yo desde acá las comparto. ¿Pudiste compartir la pantalla? No, escúchame. Lo que pasa es que en el chat están personas ajenas a la clase, están saboteando el chat de la clase. Están Yo hablando no, de yo sí soy de la política. clase, sino que lo dije por molestar. Ah, que son de la clase, pero están molestando por el chat, ya lo desactivo. Ah, ok. Sí, porque eso, por Perdón si favor, los chicos. ofendí. No ofensas, escúchenme. Es que estamos en sintonía en una cosa y están haciendo otra, es decir, no le están prestando atención a la clase. Listo, estamos terminando de socializar la clase pasada para empezar ahora. Bueno, vamos a empezar. ¿Listo? Entonces vamos a que cada uno, es ahí donde nosotros nos equivocamos para responder preguntas, porque no nos enfocamos en lo que subjetivamente me están preguntando, sino que me voy de forma general y me voy a ir por varios bracitos que tiene la pregunta. Entonces me voy por acá y resulta que esa no fue la pregunta. La pregunta que yo hice fue, la pregunta no iba orientada a si la persona aguanta más alcohol, si la persona, cuánto es el tipo de mililitros que hay en cada contenedor o en cada envase. No, yo dije, y mi pregunta fue objetiva y fui direccionada a quién se embriaga primero por el porcentaje de alcohol. Y en cada uno de ellos, aunque sea de diferente tamaño, existe un 6% de alcohol, por lo tanto, aunque estemos consumiendo de diferentes contenedores, de diferentes envases, vamos a consumir el mismo tipo de alcohol. Sí, así es. Gracias. Bueno, vamos a la lluvia de ideas. Vamos a cerrar ya la clase pasada. La lluvia de ideas es, ¿qué saben ustedes según el tipo de texto, según la intención del escritor? A ver, ¿cuántos tipos de texto existen según la intención? ¿Cuántos tipos de texto? Les voy a ayudar, son 4. Son 4. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son esos 4 tipos de texto? El informativo. Informativos, narrativos, Argumentativo. argumentativos Y descriptivos. Descriptivos. Narrativo. ¿Cuál más? 4. Informativos, narrativos, argumentativos y Introductivo, si no estoy mal. explicativos. ¿Sí? Explicativos. Dentro de ellos está ¿cuál? El descriptivo también entra ahí, porque es aquel que describe o detalla las cualidades de algo. ¿Listo? Pero eso va muy relacionado con el explicativo. Entonces voy a ir hablando, les voy a ir explicando los tipos de texto mientras que le paso el material de trabajo para que lo puedan compartir, porque intenté otra vez, pero no me deja.
La pantallita que muestra no me da la opción de compartir, sino solamente de cancelar. Entonces, tenemos 4 tipos de texto. Primero tenemos el informativo. ¿Cuáles son las características de ese tipo de texto? Según la intención. O sea, cuando ustedes, cada uno de ustedes va a hacer un texto informativo, ¿qué es lo primero? ¿Cuáles son las características que yo tengo que tener en cuenta para hacer ese tipo de texto? ¿Cuáles son las características de ese tipo de textos explicativos? Siquiera díganme 1, 2, 3. Se trata de, ¿cómo es que? Informar o dar a conocer un hecho. Ok, informan, ¿sí? Como la palabra lo dice. ¿Qué más? Quiere transmitir un mensaje, ¿no? Sí, todos van a transmitir un mensaje. Perfecto. Pero ese tipo de texto lo que hace es informar. Dan una explicación de un tema que ellos deciden cuál, ¿sí? Tiene un procedimiento, una situación, ¿sí? Cuando ustedes están narrando una noticia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero van a narrar el tipo de los hechos, porque no pueden irse al final de la noticia y después que van a empezar, ¿por qué? Por el inicio. Listo, después un segundito. Señor, no se escucha. Apagó el micrófono. Listo. Apagó el micrófono. Sí, les pedí un momentito. Entonces, primero, el texto informativo lo que hace es explicar un tema. Segundo, realiza un procedimiento o situación, ¿sí? Y da información de algo. Pero al momento de dar la información no quiere decir que van a empezar por el final y después que van a decir dónde fueron los hechos. No. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Llevar un procedimiento para que la persona no quede, bueno, ¿aquí qué pasó? Me dijeron que, un ejemplo, hubieron 2 muertos, pero no me dijeron ni el lugar de los hechos, ni quiénes son los muertos, ni dónde, ¿sí? Y por qué los mataron, un ejemplo. Entonces, tiene que tener unos pasos consecutivos, un procedimiento consecutivo de la situación para poderla entender. De lo contrario, la persona que está leyendo ese texto informativo es imposible que lo entienda. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese tipo de texto? Dentro de ese tipo de texto informativo, ¿quiénes entran? ¿Cuáles entran? Primero, la noticia. Segundo, otro tipo de texto que esté dentro de los informativos. Otro tipo de texto. Primero, la noticia. La más importante es la que informa. ¿Qué más informa? ¿Cuál? La prensa. La prensa es el canal por el cual se emite una noticia. ¿Sí? Acuérdense del sistema de comunicación que les di al principio. La prensa es el canal por el cual esa noticia se hace, ¿sí? Pública. El tipo de texto es noticia, notas enciclopedia. La reseña. Notas de enciclopedia, ¿sí? ¿Qué más? Las revistas. Un ensayo. Muy bien, revistas, me informan también. ¿Qué más? Cartas. El periódico. Yo quiero Los informarle a periódicos. alguien. Libros. Recuerden que el periódico es el canal por el cual se emite una noticia. Como tal, la carta sí es un tipo de modalidad de los textos informativos. Es decir, por medio de una carta, realizar una carta, yo informo. ¿Sí? Entonces, más que todo el periódico, que es lo que es un canal. ¿Sí? Porque el periódico, dentro del periódico están diferentes noticias. Entonces, ese es un canal. Entonces, dentro de la modalidad de los textos, ¿sí? Un ensayo. ¿Cuál más? No te escucho. Un ensayo. Un ensayo. Bueno, no. Dentro del ensayo, el ensayo no es una modalidad de texto informativo. Recuerden que un ensayo es dar un punto de vista. Un momentito, me equivoco. Un ensayo es aquel escrito donde yo
redacto después de haber leído una novela, un cuento, y hablo de forma crítica, pero no de mi punto de vista. Es decir, empiezo a hablar de lo que trata de lo que trata lo que yo leí, ¿sí? Pero en contrarresto dos fuentes de información, como se los estuve explicando, eso es un ensayo. Entonces, en la modalidad de los textos informativos encontramos noticias, notas de enciclopedia, cartas, circulares, en los colegios mandan circulares. Querido padre de familia, por medio de la presente, le informamos que el día de mañana no hay clases por elecciones. Eso es un tipo de texto informativo. Afiches. Un afiche, cuando tú estás en tu casa, pasan repartiendo, te entregan un volante, te entregan un afiche y ahí te dan una información. Algo que tú quieres o ellos quieren que tú sepas. ¿Listo? ¿Por medio de cuál? Ahora, denme los canales que me permiten a mí transmitir un texto informativo. Ahora sí, los canales. El periódico. El periódico. La televisión. La radio. La internet. La televisión, la radio. Muy bien, el internet. Las más? páginas también, señor. Páginas web. Correcto. Correcto. Son medios por los cuales el canal me permite a mí dar un texto informativo. También me informa mucho. Listo. ¿Me están escuchando bien, sí? Sí. Sí. Pues, corta la... ¿Me escuchan? Sí. Sí. Porque mi cámara se para. La cámara sí, pero el audio no. Chicos. La cámara se prende y se apaga. El audio. Vamos a apagar mi cámara. Uy, no, pues se bloqueó todo. Bueno, sigamos con la voz. Se bloqueó. Okay. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, bien. Ok, bueno, tenemos otro tipo de... ¿Sí? ¿Me escuchan? Pero... ¿Qué pasó?
Se salió la seña. Chicos, ¿me escuchan? Sí. Hola, chicos. Ay, qué pena. El internet está molestando. Yo creo que esos son gajes del oficio en esta cuestión, pero bueno, hay que tener paciencia, ¿cierto? Bueno, tenemos ahora el tipo de texto según la intención del autor en textos narrativos. ¿Cuáles son las características de un texto narrativo? A ver. ¿Cuáles son las características de un texto narrativo? Cuenta hecho. Relatan, muy bien, cuentan o representan hechos reales o ficticios, acontecimientos, historias. ¿Listo? Eso es lo que hace un texto narrativo. Narra. Y aparte de eso, tiene una modalidad y tiene una secuencia, y tiene un inicio. Eso es una estructura. Tiene un nudo y tiene un desenlace. Correcto. Inicio, nudo, también llamado conflicto, y desenlace o final. Esa es la estructura de los textos narrativos, todos. Listo. Dentro de los textos narrativos tenemos una modalidad. O sea, dentro de los textos narrativos, ¿cuáles entran? A ver, ¿quién me dice? Hay muchos. Los cuentos. Cuentos, muy bien. Fábulas, excelente. La novela. Leyendas, Mito. mitos. Obras ¿Qué más? literarias. Historia. ¿Cuál? Historia. Sí, historias. Claro que sí, pero ¿qué más? Novelas. ¿Cuál más? Parábolas. ¿Cuál más? Poema. Correcto. Poemas, parábolas, historietas. ¿Cuál más?
Teatro. Anécdotas. Por lo general nosotros siempre cuando estamos en la casa, cuando estamos en familia, ¿qué hacemos nosotros? Nos reunimos con los papás, con los abuelos y empezamos a escuchar cuentos de los tiempos de antes, ¿cierto? Bueno, eso están dentro del tipo de texto narrativo porque nos están relatando acontecimientos pasados, ¿sí? No importa que sean reales o ficticios dentro de ellos. Entonces tenemos que anécdotas y obras de teatros. También entra dentro del texto narrativo, porque aunque sean dramatizadas, tienen una estructura de los textos narrativos como inicio, nudo, desenlace. ¿Listo? Tiene personajes que realizan acciones en un tiempo y en un lugar determinado. ¿Listo? No importa que sean imaginarios, ficticios, lo que sea, reales, dentro de los textos narrativos. Otro tipo de texto es... Como la crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo? La crónica de una muerte anunciada. Sí, esos son novelas. Listo. Tenemos ahora en los textos argumentativos. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la característica de un texto argumentativo? No me van a decir Informar argumentar. y entretener al lector. No es intentar convencer a la persona pues con la que está hablando. Correcto, muy bien. Exponer un punto de Convencer vista de mediante un qué. tema científico. Convencer mediante qué. Argumento. Mediante la lógica. O sea, lo que estábamos haciendo hace rato en el debate. Muchos intentaron convencerme de que yo estaba en una posición errada, pero yo también, con argumentos lógicos, intenté convencerlos a ustedes el por qué yo decía que estábamos consumiendo el mismo porcentaje de alcohol. ¿Listo? Convencer mediante argumentos lógicos sobre una idea, una tesis, una opinión o punto de vista. ¿Listo? Esos son los textos que argumentativos, es decir, yo voy a convencer. Métanse en la cabecita siempre. El texto narrativo no convence, no informa, no explica. El texto narrativo lo que hace es cuenta hechos. Ya. No importa si tú crees, si no crees, si estás o no de acuerdo. Al autor no le interesa eso. El autor lo que le interesa es que tú leas lo que él escribe y ya. Listo. Y que te identifiques o no con su escrito. En cambio, el texto argumentativo, la intención es convencer por medio de argumentos lógicos. Es decir, yo por medio de un texto argumentativo, yo quiero que ustedes me crean a mí, pero no porque yo les esté diciendo créanme, sino por argumentos de que ustedes sí van a estar de acuerdo con mi punto de vista. Con lo que yo estoy hablando, con lo que yo estoy diciendo. Algunos no lo estaban, otros sí lo estaban, pero esa es la idea. Dentro de un texto argumentativo, ¿qué encontramos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa característica? ¿Quién me dice? Ensayos. Lo primerito que tenemos. Ensayos. ¿Qué más? Una tesis. Artículos de opinión. Mi opinión, yo lo dije. Mediante argumentos lógicos, yo intento convencer la opinión que yo tengo de algo. Una reseña. ¿Qué es una reseña? ¿Quién me dice? Dar la opinión respecto a una película, una serie, algo así. Sí, pero también tiene una estructura y es que habla de los datos históricos y primordiales de eso que tú estás hablando. ¿Listo? Reseña, como la palabra lo dice, tú vas a sacar lo más importante de eso que tú hablaste, los datos históricos representativos de ese texto, por medio del cual tú al final das tu punto de vista para convencer que tú lo que acabaste de escribir, basado en un texto ajeno, es verdad. ¿Listo? Y editoriales. Es un texto argumentativo. ¿Sí? Las editoriales. ¿Por qué las editoriales son textos argumentativos?
¿Por qué? Porque las editoriales son textos argumentativos. Porque tratan de enseñarte algo como ha parecido. Correcto, Andrés, muy bien. Porque por mediante de ellas existen libros que enseñan. Y si su objetivo es enseñar, en ellos no van a ver un concepto que crea dudas en los demás, ¿sí o no? Entonces, Así la es. idea es que por medio de las editoriales existen textos que permiten enseñar a los demás, ¿sí? Con conceptos coherentes. Por último, tenemos el tipo de texto explicativo. ¿Cuáles las características del texto explicativo? ¿Quién me dice? Como su nombre lo dice, explicar. Explicar, sí. Detalladamente. Cuando en un texto encontramos información detallada, no es explicativo. Es que descriptivo, porque detallan. ¿Sí? Entonces, en los textos explicativos a veces nos enredamos y decimos, no, es que explican, ¿sí? Pero ¿explican qué? En los textos explicativos no intentan convencer al lector. En los textos explicativos explican algo y listo. ¿Sí? Aunque estés tú o no de acuerdo. A ellos no les interesa de pronto convencerte de lo que ellos están diciendo. Los textos explicativos, sus características son, dan y ordenan instrucciones, explican procedimientos. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un texto explicativo, un ejemplo de ellos, ¿cuál es? Instrucciones. Instrucciones para armar artefactos. ¿Se acuerdan que la vez pasada también les comenté eso? ¿Qué más? Una receta. Recetas, el que le gusta la cocina. Voy a hacer hoy unos caballitos de plátano. Busco en internet cómo es. Enseguida me muestran un video explicativo de cómo se da ese procedimiento para poderlo hacer que me queden perfectos. ¿Listo? Y aquí también entran las reseñas. Explican los datos históricos y más importantes de lo que tú estabas leyendo. Te explican. ¿Sí? Entonces, ahí los textos argumentativos y los textos explicativos comparten la reseña, porque también existen diferentes tipos de reseñas. ¿Sí? Pero ya eso ustedes deben de saberlo, porque debieron de haberlo visto en décimo, noveno. Y el tipo de texto descriptivo, ¿cuáles son las características de él? ¿Cuáles son las características de un texto descriptivo? Da información clara y concisa. Da una información clara y concisa, ¿seguro? Eso creo. A ver, cuando nosotros damos una información clara y concisa, sí, hace parte de ellos, pero la intención como tal, la modalidad, sus características, ¿cuáles son? Porque yo Dar información sobre un tema o algo. también, eso es algo general, pero la característica que me permite a mí diferenciarlo de un texto informativo Describir una narrativo situación o un hecho. ¿cuál es? Describir un ¿Cómo? hecho o circunstancia. Describir un hecho o circunstancia. Ok. ¿Y qué es escribir? Como el espacio, tiempo, lugar. Si ustedes están leyendo una novela,
No se escucha. Y si en esa novela Joshua, hay un problema con el link de la asistencia. Sí, a mí me pide que permiso. Ok, bueno, vamos a tampoco aprovechar me este deja. espacio. Recuerden que la clase del día de hoy a las 2 de la tarde va a ser de ciencias sociales, va a estar extendida hasta las 4 de la tarde, normalmente de 2 a 3 y media, pero como tuvimos una falla técnica con la profesora la clase pasada, repondremos ese tiempo hoy, que es aproximadamente media hora. Manuela, ¿qué pregunta tienes? Manuela, Que no me permite llenar la asistencia. o que no te permite, ya voy a ver. Preguntas. Ok, tienes toda la razón. Ya te voy a dar acceso. Voy a compartir ahora el tema de la inscripción. Hay algunos estudiantes que aún presentan ese problema. Y cabe resaltar que una de las cosas que se habían comentado dentro de las inducciones era que el estudiante no puede marcar en yo soy profesor, eres tu profesor, no puede marcar. Siempre vamos a hacer nuevamente el intento. Denme 2 minutos, por favor, les voy a mandar el formulario de asistencia. Le voy a dar nuevamente el link
por favor, un minuto. No se van a desconectar para hacer el tema de la introducción de la plataforma. Perfecto, les acabo de enviar el nuevo link de asistencia. Correcto, bueno, voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Para Cruz. Correcto. Una vez ingresen, le dan iniciar sesión, registrarse. A algunos de ustedes les va a parecer que la cuenta tiene que ser verificada y es porque cometieron un error porque se había comentado al principio que era no marcar esta opción que dice eres profesor. Si eres profesor, tú la marcas. En el caso dado que ustedes son estudiantes, no la deberían de marcar. Por esa razón es que no les deja realizar el registro o les pide una aprobación. Les colocan su nombre, su apellido, el nombre de usuario, por ejemplo, si te llamas Sara Pérez, no puede tener ni mayúsculas, haciendo la corrección, ni mayúsculas, ni espacio. O sea, si tú le vas a colocar Sara Pérez y vas a colocar el espacio, no te vas a registrar el usuario. Tiene que ser todo unido. Idioma español, área, institución educativa. En el caso dado que no llegase a encontrar su institución educativa porque esté muy abajo, o porque están desde el teléfono, o por temas de tiempo, colocan IE oficial que les va a aparecer ahora. IE oficial. La contraseña, recomendamos que sea el mismo documento de entidad. De hecho, acá colocan tarjeta de entidad, el número de documento de entidad. La contraseña que sea el mismo documento de entidad para que no se los olvide. Una vez hayan colocado estos datos, no pueden marcar esto, vuelvo y repito, eres profesor, no lo pueden marcar, le harán crear cuenta. Una vez creen la cuenta, un usuario que se llama prueba. Les va a permitir ingresar a los materiales, clases y simulacros. En simulacros, ustedes colocan escogen aquí el que ustedes desean, si lectura crítica, si también quieren que les aparezca matemáticas, solamente matemáticas, quitan este, colocan inglés, el realmente que ustedes deseen. Y vamos a inicio otra vez. En materiales, en el transcurso del día lunes les vamos a subir la clase. Le dan en clases y les va a aparecer la clase. Esta es la primera sesión, vamos a subir la segunda de la semana que pasó y esta la tercera. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta, una inquietud? Los jóvenes que no se hayan podido registrar nos pueden escribir al WhatsApp, a nuestro WhatsApp de servicio técnico. Voy a dejar el número. Y nos comunicaremos con ustedes en el transcurso de la tarde para que puedan realizar el registro. ¿Correcto?
Los espero a las 2 de la tarde. Recuerde que hoy vamos a extenderle un poco más de media hora a la clase de Ciencias Sociales para reponer el tiempo que la clase pasada no pudimos dar, que fueron media hora. Buen día, Dios los bendiga. Buen día.